¿Qué encontraron? Tipo de hueso. Esto es de generalidad anatómica. Tipo plano, perfecto. Detalle señalado. Surco de la costilla. Bien. No es canal. Surco. Si encuentran canal, me lo muestran para ver en qué libro sale canal. No se ríen, si es verdad. En el PPT Si yo no sale tengo por qué canal. ser todo. En el Power sale. Ya. Elementos específicos que transitan por ahí. Van. Pero un van, ¿con qué apellido? Porque es una vena, una arteria y un nervio. Un van. Intercostal. Vena intercostal, arteria intercostal, nervio intercostal. Ya. Esta parte es la de la corbata ósea que tenemos aquí, que se llama esternón, la parte superior, el nudo de la corbata, perfecto. Se llama manubrio esternal, ¿cierto? Pero ¿qué reparo les marca? ¿No lo encontraron? Es una incisura, pero no es la yugular, porque la yugular Arriba. antiquísima es la que está arriba o supraesternal de hoy día. Así que no es esa. Tampoco es clavicular, porque las clavículas se También está articulan acá, también arriba. Y tampoco es la primera costilla porque se articula acá. Entonces, ¿Y no es del cuerpo del manubrio para el... está entre el manubrio y el cuerpo, Ese. justo en medio. Sí. ¿Por qué es importante? Y se los muestro acá, para efectos de clínica. ¿Profe, es el ángulo de Luis o no? Ese es el antiguo ángulo de Lewis. Es importante la que les marqué, porque eso te sirve para contar costillas en clínica y hacer procedimientos torácicos. Drenaje pleural, para sacar aire del neumotórax, para lo que queráis. Pero ¿cómo contáis las costillas? Desde Si el no segundo puedes espacio contar la primera intercostal. porque está escondida por la Claro. clavícula, muy difícil. Segundo espacio intercostal. Se cuentan desde aquí hacia abajo. Entonces, ¿cómo encuentro esta costilla? La prominencia. Primero, claro, porque aquí entre el manubrio y el cuerpo del esternón se da un ángulo, antiguo ángulo de Lewis, o ángulo manubrio esternal, ¿sí? Entonces ese ángulo te sirve, es fácil de palpar. Y a los lados de ese ángulo está la llegada del segundo par de cartílagos costales. Entonces lo que les marqué ahí en la 21 fue la segunda escotadura costal y segunda incisura costal. ¿Ya? La segunda en específico, por eso les decía, oye, dame el reparo indicado. Después dice número de estructura que articula. ¿Cuál es entonces? El segundo cartílago costal. Y no es la costilla directa, es el cartílago de la segunda. ¿Cómo se llaman las primeras 7 pares de costillas por llegar directo al esternón con su cartílago? ¿Verdaderas o externales? Perfecto. ¿Cómo se llaman del octavo hacia abajo según la terminología? ¿Falsas o aesternales? Asternales. Y las últimas dos en particular, dentro de las Flotantes. asternales, la flotante. Terminología. Libro. No, profe Bravo, ¿ya? No sirve. Ya, después dice subtipo articular aquí. Todos estos subtipos articulares son sinoviales, por si acaso. ¿No era el 121, profe? ¿Cómo era? No, pero esta es primaria. La secundaria que me dice usted por el 21 es la del manubrio con el esternón. Pero estas articulaciones que se llaman esternocondrales o condroesternales, porque es cartílago de hueso, son sinoviales planas. ¿Ya? Sinoviales planas dobles, además. Porque es una Porque regla se puede hacer el RCP y se para el puede- movimiento, sí. Ya, la 22, a ver, ¿qué más me falta? Ligamento de Ah, ya. referencia. Acá está reforzado por 2 ligamentos. Un ligamento que es así, como un abanico, ¿Radiado? que lo dibujamos en algún momento, pero hay un radiado aquí y hay un radiado en la cabeza de la costilla. Este se llama esternocostal radiado. Pese a que la articulación es esternocondral, se llama esternocostal radiado. Y al medio, igual que atrás también, hay un ligamento inter o intraarticular. ¿Sí? Así que hay 2 ligamentos, uno chiquitito al medio de la articulación y uno grande como abanico sobre él. Ya, siguiente, 22, reparo anatómico. ¿Qué es la 22? Es la primera... O sea, esa es la primera costilla, pero ¿dónde está el alfiler puesto? En el músculo. Es tubérculo escaleno. Está en el tubérculo escaleno que está ahí justo en el bordecito medial de esta costilla. Y es la única que tiene cara superior, cara inferior y 2 bordes, ¿cierto? Ya, el tubérculo escaleno. Y después les pongo surcos que separa. ¿Qué surco separa? La arteria con la vena subclavia. Se ven aquí la arteria y la vena subclavia. ¿Cuál es anterior y cuál es posterior? ¿Cuál es anterior y cuál es posterior de la vena y arteria subclavia? La vena anterior. La vena es anterior al tubérculo porque es anterior al músculo escaleno. Después le preguntaba el músculo que inserta, el escaleno anterior. Ya, aquí 23, detalle específico. Aquí me fui al otro extremo de los que se llegan ahí a la costilla. Así que, ¿cuál sería el último cartílago costal que llega al esternón? El 8. No, porque esa no alcanza a llegar al esternón. 7.
El 7, porque son 7 pares de costilla external. Entonces esta es la séptima incisura costal. ¿Verdad que 8, 9? Sí. Ya, y número de cartílago, entonces el séptimo, articulación que se relaciona con ella. ¿Si no vi al plano? No estoy preguntando el tipo o subtipo. Estoy preguntando, oye, si en la segunda segundo cartílago costal llega la articulación manubrio external, ¿a qué articulación llega la séptima? Que otra referencia anatómica. Sifo- A la sifo external. Se external. relaciona directamente con la articulación. Aquí, esa articulación entre el sifoides y el cuerpo del esternón, ¿ya? Que no es la pregunta acá. Así que esa es la séptima de ese lado. Y la articulación con la que se relaciona hacia medial es la sifo external. Ya. ¿Van entendiendo la respuesta, no? Sí. Estoy hablando en chino. No. Ya. Pero son puras mentiras, ya saben. Libro. Ok, 24. Músculos que insertan aquí. Esta es la cara posterior del esternón, ¿no? No sé si lo habían notado, pero esta es la cara posterior. ¿Qué músculo inserta ahí en la cara posterior? Se ve también aquí. Se lo voy a mostrar aquí. Este es lo mismo, pero en versión plástica. ¿Cuál es ese músculo? Transverso del tórax. Antiguo triangular del esternón se llama. Transverso del tórax. Ya, ¿y cuál es el músculo que debería estar en amarillo? Acá abajo. ¿El diafragma? No, el transverso del abdomen estaría. No. ¿Qué músculo aquí? Ahí está el músculo. El diafragma. Ese se inserta, tiene inserción sifoidea en la cara posterior del sifoide. Así que diafragma y transverso del tórax. Estos son los dos músculos que les pregunté en versión hueso. Ahí está. ¿Ya? En el modelo. No lo digo yo. Ya. Ah, ¿y la función respiratoria de ellos? El diafragma no pueden no saberlo. Inspiración, absolutamente. El diafragma es el principal músculo para inspirar. Ya, ¿y el transverso del tórax? Da la ubicación así. Debería subiendo. ser inspiración también. Va del esternón a las costillas. Cuando se contrae, hace esto. Ah, entonces expiración. Deprime las costillas, expiración. Pero es una expiración, como dice el profe, accesoria. ¿Por qué? Porque no es la función importante de la Principal. respiración. Sí. ¿Ya? Bueno, ahí le puse blue pin. Ok. ¿Qué es lo que es eso? Este. ¿Ese qué? Ya, el El alfiler azul. Detalle específico. Dijimos que era el saco, Da lo mismo lo que dijimos. ¿Qué dicen los libros? ¿Pero qué es? Pero está bien. la pleura. Sí, va por ahí. Pero no es el nombre específico de eso. Saco pleural. Los espacios que forma la pleura se llaman recesos. Receso. Este es el receso pleural, pero hay varios que se forman. ¿Cuál es este? El que se forma entre las costillas y el diafragma. Así que se llama receso costodiafragmático o costofrénico. Ah, es costofrénico. Sí. ¿Ah? Sí, pues claro. Cuando no se ve porque todo está... Ya. Entonces este es el receso costofrénico o costodiafragmático. Esos recesos, como son fondos de saco de la pleura, también son fondos de saco de la cavidad pleural. Por lo tanto, ¿qué es lo que acumulan en su interior? Líquido pleural. Líquido pleural. Y es normal que haya líquido en estos recesos. ¿Ya? Les pregunto además, ¿qué estructuras lo forman? La pleura parietal. Son fondos de saco de la pleura parietal. El contenido del líquido pleural, la función de estos recesos es permitir la expansión del tórax. Les pongo el siguiente ejemplo. Si la pleura visceral es del mismo tamaño, exactamente del mismo tamaño que la pleura parietal, ¿se podría expandir el pulmón con aire? No, porque quería topar. Se expande y hasta ahí nomás llegamos. ¿Cómo logramos entonces una expansión pulmonar total? Gracias a esos recesos. Así que la pleura visceral en general, cuando se expande el pulmón, entra en contacto con, o sea, siempre está en contacto con la parietal, pero se expande hacia esos espacios. ¿Ya? ¿Y a la otra pregunta? ¿Qué es lo que estaba marcado ahí? Dice Green Pin. Reparo específico. Greenpeace. Reparo específico que es del lóbulo. Es una fisura. ¿Cuál fisura? La de abajo van a decir. Está bien, pero ¿cómo se llama? Inferior lóbulo. Ya, espérese, pero hay dos fisuras en el pulmón derecho que separan los tres lóbulos. La fisura horizontal, que es más superior, que separa el lóbulo superior del medio, y la fisura oblicua. La que está marcada, pese a que se ve igual, dado que el corte frontal es la fisura oblicua. ¿Sí o no? La que está abajo, Sí, ¿no? Sí. Ya, fisura oblicua. ¿Qué lóbulo separa? El medio del inferior. En esa parte el medio del inferior, porque están atrás, llega, como es oblicua, hacia atrás llega muy arriba, entonces separa el superior del inferior en la parte posterior de atrás. Pero acá donde está, separa el medio del inferior.
Y aquí, segmento pulmonar. Dice, ¿existe este perdón. reparo pleural que lo cubra? No. ¿Existe en este reparo pleural que lo... Ya, se lo traduzco. Por favor. Existe en este reparo, que es la fisura oblicua, pleura que cubra esta fisura. Sí. Cuando uno estudia los pulmones de verdad, se da cuenta que la pleura Completa el pulmón. está pegada al pulmón y está tan pegada que se mete en las fisuras y se devuelve después hacia afuera. Tú separas los lóbulos pulmonares y todos tienen pleura dentro. ¿Qué pleura? Visceral. Así que sí, se introduce pleura en las fisuras pulmonares. Absolutamente. Llega hasta el hilio la pleura prácticamente. Ya, acá les marqué en este pulmón izquierdo esa punta que dice segmento específico señalado. Segmento pulmonar específico. ¿Qué segmento es? ¿Cómo se llama esta lengua de pulmón? No alcancé a llegar ahí. Primero, esta parte se llama língula pulmonar, la por eso les decía língula. lengua. Y de la lengua, o sea, ¿ustedes no vieron segmentos pulmonares? ¿Cómo se lo voy a preguntar? ¿No vieron segmentos? No, ¿verdad? ni siquiera que estaba dividido en 3 y en 2. Nada. O sea, ni siquiera Solo lóbulo. pleura. Solo pleura. O sea, ¿no llegaron a pulmón? No. De, Y de corazón solo pericardio. Es lo último. solamente tráquea